Hola a todos, bienvenidos a la clase 20 del módulo de Sociología Básica. Con esta clase damos inicio a lo que es la tercera unidad del módulo y vamos a comenzar con el concepto de cambio social, tal como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva de inicio. Cuando hablamos de cambio social nos estamos refiriendo a lo opuesto que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Cuando hemos hablado de estratificación, de sistemas políticos, de roles, de estatus, hemos estado siempre haciendo alusión a la parte más estructural o más estática de la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de cambio social, estamos hablando de lo contrario, ¿ya? De cómo la sociedad va cambiando, ¿ya? No cuál es la estructura de la sociedad, porque la estructura es algo estable o relativamente estable. El cambio social, por el contrario, tiene que ver con los procesos que van cambiando esa estructura que tiene la sociedad. Desde ese punto de vista tenemos que enfocar esta clase en particular, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de la clase. El objetivo general es entender la noción de cambio social desde la perspectiva de la sociología, obviamente. Objetivo específico, el primero, conocer las principales características del cambio social. El objetivo específico 2, conocer las principales causas del cambio social, ¿ya? Y el tercero es reconocer algunos sucesos generales que revelan cambios sociales importantes en la sociedad. O en otras palabras, hablar de algunos cambios sociales que se han dado en la sociedad a modo de ejemplo, simplemente para ir tratando cada uno de los puntos de esta clase. En otras palabras, dar ejemplos específicos de lo que es un cambio social, para que se tenga una comprensión intuitiva también de lo que estamos tratando. Comencemos entonces. El concepto de cambio social no es mucho más de lo que el propio concepto dice, ¿ya? Y hace referencia, tal como sale en la primera viñeta de esta diapositiva, a la transformación de los grupos sociales, las instituciones, la cultura y o la sociedad en su conjunto, ¿ya? Y esto es algo que se va dando a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, transformación de los grupos, las instituciones, la cultura o la sociedad en su conjunto a lo largo del tiempo. Eso es importante, ¿verdad? Digamos la frase a lo largo del tiempo, porque el cambio social es algo que se desarrolla con el tiempo, ¿ya? Tiene que haber tiempo para que haya cambio social, ¿ya? Y lo que puede cambiar son muchas cosas. Las instituciones cambian, los grupos se modifican, las sociedades se alteran también, ¿ya? Se pasa de una sociedad rural a una sociedad predominantemente urbana, de una sociedad donde la comunicación es presencial a una sociedad donde la comunicación también se sustenta mucho en tecnologías digitales, ¿ya? A eso nos referimos con cambio, ¿ya? Y afectan a los distintos niveles de la sociedad, ¿ya? Entonces, la revolución industrial, las revoluciones políticas relacionadas con la democracia, el crecimiento demográfico de las ciudades, demográfico tiene que ver con la cantidad de gente, ¿ya? De población, el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, los avances en el conocimiento médico, el cambio en las normas y valores sociales respecto a la aceptación de la diversidad sexual, el aumento en la promulgación de leyes para regular cada vez más aspectos de la vida social, la aparición de nuevos estilos musicales, etcétera. Todos estos son ejemplos de cambios sociales que tienen cierta relevancia dentro de la sociedad. Ya aquí cito algunos ejemplos que tratan de dar cuenta de distintos ámbitos de la sociedad, ¿ya? Obviamente que, por ejemplo, la aparición de nuevos estilos musicales no es igualmente relevante que la revolución industrial, ¿ya? Están en ámbitos distintos y obviamente que la revolución industrial supuso cambios mucho más significativos en la sociedad que la aparición de estilos musicales nuevos, ¿ya? Pero la idea de señalar todos estos ejemplos es mostrar hechos concretos o fenómenos o procesos que implican algún cambio en la sociedad, ¿ya? La revolución, el concepto de revolución, por ejemplo, implica cambio, ¿ya? El avance, progreso, ¿ya? Todo eso significa cambio. Si ustedes se dan cuenta aquí, en la mayor parte de estos ejemplos comienza con una palabra que es clave, digamos, revolución. Eso es cambio, porque uno está digamos, modificando radicalmente un estado de cosas. Y ese estado puede ser social, político, cultural, ¿ya?
Obviamente acá también se habla de revoluciones políticas relacionadas con la democracia. Ya la democracia no existió siempre, tal como nosotros vimos en alguna clase anterior. Se fueron instaurando de a poco progresivamente los sistemas democráticos, ¿ya? Como como un reemplazo de los sistemas en general monárquicos, oligárquicos que habían en la mayor parte de las naciones del mundo, ¿ya? El crecimiento demográfico también. Crecimiento es la palabra clave que indica un cambio, ¿ya? Disminución también podría ser un cambio, ¿ya? Todo lo que implique una alteración de algo que existe va a ser un cambio social. Básicamente eso, por eso es un concepto tan intuitivo, tan fácil de entender, ¿ya? El avance de las tecnologías de la información, los avances en el conocimiento médico, el cambio en las normas y valores asociados respecto a a la aceptación de la diversidad sexual. Cuando una sociedad, por ejemplo, comienza a cambiar sus valores, sus normas en torno a la sexualidad, ¿ya? Comienza a aceptar más la diversidad sexual, por ejemplo, ahí hay un cambio cultural, ¿ya? El aumento en la promulgación de leyes para regular cada vez más aspectos de la vida social también ese es un cambio, ¿ya? Cuando en el Congreso, por ejemplo, en el Parlamento de cualquier país, se van promulgando leyes nuevas para regular algún aspecto de la vida, eh, aspectos que tengan que ver, por ejemplo, con el pago de impuestos, eh, digamos la jubilación, ¿ya? Las leyes de pesca, etcétera, ¿ya? Todo eso implica un cambio en la realidad, un cambio en la realidad de un país determinado, ¿ya? Eh, etcétera, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de distintos hechos sociales concretos que implican o que dan cuenta de un cambio social, ¿ya? Eso para que entendamos el concepto de cambio social en términos más intuitivos, ¿ya? Para que lo podamos relacionar más con lo que existe en la realidad, ¿ya? Ahora, en sociología, esto desde un punto de vista más conceptual, ¿ya? La perspectiva del cambio social se contrapone a la perspectiva estructural, ¿ya? Son formas de ver la realidad simplemente, ¿ya? O de de analizar a la sociedad, ¿ya? Y la perspectiva estructural, ¿ya? Es una perspectiva que ve a la sociedad como algo estático, ¿ya? Durante cierto periodo de tiempo, ¿ya? Em, entonces analiza la sociedad en términos de su organización, a partir de, como nosotros hablamos en algún momento, distintas estructuras sociales. Y esas estructuras sociales van a ser, digamos, las partes que conforman a la sociedad, las instituciones que conforman a la sociedad, los grupos, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de perspectiva? Porque es simplemente una forma de ver a la sociedad, porque la sociedad no está ni estática ni siempre cambiando, hay un punto intermedio, ¿ya? Mantiene una estabilidad que es relativa, pero gradualmente va cambiando, todos los días la sociedad cambia en algo, ¿ya? Por lo tanto, la perspectiva del cambio social eh, y la perspectiva de estructural, que son contrapuestas, digamos, son formas de analizar a la sociedad solamente, son formas de verla, ¿ya? Y la mayor parte de los sociólogos digamos, o los que adhieren dentro de la ciencia social a estas perspectivas saben que son solamente formas de ver o de analizar la sociedad y los hechos que existen dentro de la sociedad, ¿ya? Porque repito que la sociedad no está ni totalmente estática, ¿ya? Ni está cambiando todos los días de manera radical, está en un punto intermedio, ¿ya? Lo que nosotros, lo que nosotros percibimos de manera más evidente es que la sociedad está más estática, porque son más las cosas que se mantienen que las cosas que van cambiando, ¿ya? Si nosotros observamos alrededor nuestro y vemos eh, todo lo que se mantiene igual desde los últimos 10 años, vamos a encontrar que la mayor parte de las cosas se han mantenido en general igual, ¿ya? La estructura general de la sociedad es básicamente la misma, ¿ya? Eh, las instituciones que existen también son las mismas, ¿ya? Pero si uno lo analiza en una perspectiva de mayor plazo, de plazo más amplio, ¿ya? En 50 años, en 20 años, por ejemplo, uno ahí ya comienza a ver que sí se han dado ciertos cambios. Eso no significa que uno en 5 años no pueda ver cambios, porque sí los puede ver. Lo que yo trato de decir es que es más difícil verlo, porque los cambios demoran un poco más muchas veces, a no ser que se den a partir de, como dijimos, revoluciones, ¿ya? Eh,
Entonces eso, para que tengamos claro, la perspectiva del cambio social es una forma de ver a la sociedad y es una forma de ver a la sociedad como en continua modificación, ¿ya? Y de hecho hay, eh, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del- de las técnicas historiográficas que habían para estudiar ciertos fenómenos, ya que eran principalmente cualitativas. Bueno, esas técnicas historiográficas tienen que ver con una perspectiva del cambio, porque ven los fenómenos en términos de su evolución. Eh, entonces hay sociólogos que se interesan solamente por de ver a la sociedad en cómo va cambiando, ¿ya? Y siempre la están viendo en términos de un proceso, ¿ya? Y esa es una perspectiva más social de la historia, de ir viendo cómo van cambiando, cómo van sucediéndose los hechos a lo largo del tiempo, ¿ya? Pero hay otros sociólogos que prefieren ver a la sociedad o analizar a la sociedad en términos de cómo está eh, estructurada u organizada en un momento determinado del tiempo, ¿ya? Estas son las dos perspectivas, ¿ya? Entonces, las nociones, por ejemplo, como yo le decía, de estatus y rol, por ejemplo, están relacionadas con la perspectiva estructural porque hacen referencia a elementos sociales que son relativamente estáticos y le dan forma a la sociedad, ¿ya? Según lo que nosotros decíamos, los estatus tenían que ver con las posiciones que tienen las personas dentro de la sociedad. Y los roles tenían que ver con las obligaciones y las pautas de conducta, ¿ya? Yo creo que eso se acuerdan bien, ¿ya? Bueno, ambas cosas son relativamente estables, no cambian. La importancia que tienen los distintos estatus dentro de la sociedad es difícil que cambien en el corto plazo, ¿ya? Los médicos, por ejemplo, tienen mayor estatus que eh, los profesores aquí en el país eh, durante los últimos 100 años probablemente. Y eso no ha cambiado, ¿ya? Eh, los roles o las obligaciones y pauta de conducta asociadas al estatus de médico o de profesor tampoco han cambiado en los últimos, digamos, 20 o 30 años. Siguen siendo en general, salvo las cosas específicas, siguen siendo en general lo mismo, ¿ya? Los mismos, perdón. Entonces a eso nos referimos con que las nociones de estatus y rol hacen referencia a elementos sociales que son relativamente estáticos, ¿ya? Obviamente que si analizamos los estatus y los roles dentro de una sociedad en un periodo de 100 años, 50 años, tal vez vamos a encontrar cambios, cambios que se han producido específicos, etcétera, ¿ya? Pero, pero en términos globales ya las nociones de estatus y rol aluden a los elementos sociales que son estáticos dentro de la sociedad, entre otras cosas, ¿ya? Cuando se habla de sistemas políticos también, o de estratificación social, también se está hablando de algo que es relativamente estático, que no cambia, estático algo que está fijo, que no se modifica, ¿ya? Y, y para que una sociedad pueda tener orden, digamos, para que pueda tener un orden, una organización, es necesario que ciertas cosas se mantengan fijas, ¿ya? Eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Eh, una sociedad no podría tener orden si todos los días se está cambiando la constitución, por poner un ejemplo bien burdo, ¿ya? O todos los días se están haciendo modificaciones en las instituciones, etcétera. Tiene que haber una estabilidad que dure un tiempo suficiente para que la sociedad pueda adquirir cierto orden y cierto funcionamiento, ¿ya? Esa es la perspectiva la perspectiva estructural, la perspectiva que se fija en ese tipo de dimensión de la sociedad, de las cosas que no cambian en general, ¿ya? O ve las cosas mejor dicho, o ve digamos la realidad sin considerar cómo cambian, sino que se fija solamente en cómo se mantienen relativamente estables. Esa también sería una forma de ver esto, ¿ya? Eh, entonces, por eso que mientras la perspectiva estructural analiza la sociedad en términos de cómo está esta organizada en ciertos momentos, es como una fotografía, es como sacarle una foto a la sociedad, como sacarle una foto a la sociedad chilena ahora. Le saco una fotografía y va a quedar fija, ¿ya? Voy a ver si así está organizada la sociedad chilena actualmente. Y yo ahí estaría aplicando un enfoque o una perspectiva estructural o una perspectiva estática, digamos, ¿ya? Por el contrario, la perspectiva del cambio analiza la sociedad en términos de su proceso de evolución y transformación continua en el tiempo, ¿ya?
Si yo por el contrario no sacara una foto, sino que sacara 100 fotos, 100 fotos, y fuera viendo desde los últimos 50 o 50 años o 10 años, como lo que ustedes quieran, un tiempo razonable, digamos, y iría viendo cómo se va pasando de una foto a otra, ¿ya? Y cómo las cosas van cambiando de una foto a otra a lo largo del tiempo. Eso es una perspectiva del cambio, ¿ya? Que se centra en cómo los fenómenos van evolucionando o transformándose a lo largo del tiempo, ¿ya? Eso en general para que podamos entender, perdón, cuál es la importancia de esta perspectiva del cambio social, que es como complementaria, digamos, a la perspectiva estructural. Básicamente eso es una conclusión importante de esta primera diapositiva, ¿ya? Sigamos. Principales características del cambio social, ¿ya? La primera, el cambio social es universal, aunque su ritmo es variable, ¿ya? Es decir, universal, nosotros dijimos alguna vez que era algo que se presentaba en toda la sociedad, en toda la época histórica. Eso significa universal. El cambio social es algo que se presenta en todas las sociedades, independiente de cuál se trate, ¿ya? Independiente de si una sociedad eh, eh, basada en la agricultura o una sociedad industrializada, ¿ya? Todas las sociedades cambian. Por eso que el cambio social es un fenómeno universal, ¿ya? Sin embargo, el ritmo del cambio social es variable, va a variar según distintos factores, ¿ya? Entonces, la mayor parte de lo que existe en la sociedad no puede mantenerse para siempre, ¿ya? Las instituciones no pueden mantenerse para siempre, aun cuando nosotros podamos ver que algunas duran milenios, ¿ya? Pero en algún momento desaparecen. Eso muestra la historia, ¿ya? Y esto es aplicable para todas las sociedades y en todos los tiempos históricos, ¿ya? Y nosotros incluso podemos ver que aquellas realidades o aquellos elementos culturales o instituciones que que pueden a veces parecer inmutables, ¿ya? Inmutable es algo que no muta, que no cambia, digamos. Eso significa, mutar significa cambiar, ¿ya? Por lo tanto, lo inmutable es lo que no cambia, ¿ya? Entonces hay algunas cosas o algunos elementos que nosotros, algunas instituciones que vemos nosotros en la sociedad que para nosotros parecería que no cambian, que son inmutables, como los sistemas económicos, por ejemplo, como el capitalismo, los sistemas religiosos, como las religiones, los sistemas políticos, como la democracia, por ejemplo, que para nosotros parecerían inmutables, en realidad sí van sufriendo modificaciones graduales y que son muchas veces imperceptibles, ¿ya? Entonces, y de hecho cambian. El capitalismo no, el capitalismo que existe aquí en Chile no es el mismo que existía hace 20 años. Van cambiando, ¿por qué? Porque van cambiando las leyes, ¿ya? Eh, la población va creciendo, va demandando otro tipo de productos y servicios, por ejemplo, ¿ya? Eh, etcétera. Por eso es que el capitalismo va cambiando, ¿ya? Va adecuándose también a los sistemas políticos que se van instaurando, etcétera, ¿ya? Los sistemas religiosos cuesta que cambien, ¿ya? ¿Por qué? Porque están basados en dogmas, pero igual cambian, ¿ya? Si usted analiza la Iglesia Católica, por ejemplo, ha cambiado mucho durante los últimos 50 años, tal vez no en el dogma, porque el dogma se mantiene en general, inalterable. El dogma me refiero a lo que sale escrito en sus libros sagrados, ¿ya? En la Biblia en este caso, ¿ya? No cambia eso, ¿ya? Pero sí cambian muchas veces las interpretaciones que se le dan a la Biblia. Cambian los aspectos organizativos de la religión, de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿ya? Eh, y son cosas que uno no percibe muchas veces, pero a lo largo del tiempo van, ¿ya? Incluso lo que parece inmutable, ¿ya? Va cambiando, va sufriendo modificaciones graduales, ¿ya? Los mismos países, las mismas naciones, que parecería que fueran, eh, que no cambiaran, también van cambiando todos los años, algo nuevo va apareciendo siempre, ¿ya? Eh, Cambia la economía del país, cambia muchas veces los intereses de la población, ¿ya? Bueno, hoy en día, ¿qué podemos decir? Que el cambio social se ha dado a nivel mundial, ¿ya? La forma de vida que hemos tenido durante los últimos meses, digamos, la forma de relaciones sociales, ¿ya? La forma de pensar de la gente también ha ido cambiando, ¿ya? Pero en este caso se nota más el cambio,
porque estamos enfrentándonos a ciertos fenómenos que son inesperados, ¿ya? Pero dejando fuera este tipo de fenómenos, cuando estamos en la normalidad, digamos, pareciera que nada cambia, que todo sigue igual, pero no es así, porque igual las cosas van cambiando, progresivamente y de manera gradual, y de manera imperceptible, pero cambia, todo cambia. Como dice, hay una canción creo que dice eso, que todas las cosas cambian, ¿ya? Eh, Eso por un lado, y por otro lado hay ámbitos en los que las transformaciones operan más rápido que en otros, ¿ya? Eh, Así como sociedades que tienen ritmos de cambios más lentos o más adecuados, o perdón, o más acelerados que otras, ¿ya? Eh, entonces, por un lado, todas las cosas cambian, eso es lo que dice aquí en el primer párrafo, todas las cosas cambian, incluso aquellas que parece que no cambiaran, igual van cambiando progresivamente, ¿ya? Y por otro lado, eh, hay ámbitos en los que las transformaciones operan más rápido que en otros y también sociedades que tienen más ritmo de cambio más lentos o más acelerados que otras. Y va a depender mucho de sus características culturales muchas veces, ¿ya? Veamos lo primero, por ejemplo, ámbitos en los que las transformaciones operan más rápido que en otros, ¿ya? En el ámbito cultural, por ejemplo, ¿ya? Eh, la cultura material por lo general cambia más velozmente que la cultura material. ¿A qué le llamamos cultura material? Los productos que se generan, ¿ya? Los artefactos, la tecnología, va cambiando de manera más rápida que la cultura inmaterial. ¿Cuál es la cultura inmaterial? Las ideas, las normas, los valores, ¿ya? Eso cuesta más que cambie, ¿ya? Por eso que pasan, por eso que aparecen cada vez más aparatos tecnológicos, todos los años aparecen dos o tres celulares de distintas generaciones y que traen distintas mejoras, etcétera, ¿ya? Mientras los valores de una sociedad se mantienen en general igual y van sufriendo modificaciones muy imperceptibles. Cambian, sí, claro, pueden cambiar, pero no se nota tanto, cambian de una manera más lenta, ¿ya? Eso nos referimos con que hay ámbitos de la realidad en los que las transformaciones son más rápidas que en otros, ¿ya? Y por otro lado, hay sociedades que tienen un ritmo de cambio más lento o más acelerados que otras. Hay sociedades que cambian más rápido que otras, ¿ya? Eh, por ejemplo, los cambios culturales en sociedades tradicionales como China son mucho más lentos que en sociedades occidentales como Estados Unidos o Europa, ¿ya? Claro, países como por ejemplo China o Japón cambian de manera mucho más lenta o parecerían cambiar de manera mucho más lenta que lo hacen las sociedades occidentales, ¿ya? Y eso tiene una razón, ¿ya? Y es una razón cultural, porque China y Japón son sociedades donde lo tradicional tiene mucha importancia, donde se le da mucha importancia a las tradiciones. Por lo tanto, la tradición siempre un obstáculo para el cambio, ¿ya? Porque la tradición es mantener lo que siempre ha estado, ¿ya? Esa es la definición de la tradición, ¿ya? Y el cambio es totalmente lo contrario de eso, es modificar lo que existe y lo que ha estado siempre, ¿ya? Y sociedades de este tipo, como la china o la japonesa, que tienen una tradición eh, de muchos siglos, ¿ya? Cambian de manera mucho más lenta precisamente por eso, porque le dan mucho más valor a la tradición. A diferencia de sociedades occidentales como Estados Unidos, Europa, América, etcétera, países sudamericanos, donde los cambios parecerían ser más rápidos, ¿ya? Eh, Porque hay otra mentalidad, hay otro tipo de sociedad, etcétera, ¿ya? Entonces, eso respecto al punto A. El punto B, el cambio social es a veces intencionado y previsible, ¿ya? Aunque en gran parte es no intencionado e imprevisible, ¿ya? Entonces, a veces el cambio social puede ser intencionado y previsible, es decir, que se hace adrede, digamos, de manera intencionada, alguien lo hace adrede. El Estado puede ser un grupo, una institución, ¿ya? Y también es previsible, uno sabe qué va a cambiar cuando se implementa alguna acción, ¿ya? Y esto pasa mucho con las políticas públicas, por ejemplo, cuando un Estado implementa políticas públicas en un determinado ámbito, lo hace de manera intencionada, ¿ya? Y también los resultados de eso se pueden prever, por eso es que es previsible el cambio, ¿ya? En general, ¿ya? Ya, eso pasa en cierta proporción, ¿ya? De que el cambio sea intencionado y previsible. Sin embargo, la mayor parte de los cambios sociales que existen, específicos y generales, son no intencionados y también son imprevisibles, ¿ya? No se pueden prever, ¿ya? Son cosas no esperadas, digamos, ¿ya?
como por ejemplo lo que pasó ahora, lo que está pasando ahora con el tema de la contingencia sanitaria, ¿ya? Eh, Está generando una serie de cambios, pero esos cambios no son ni intencionados ni son previsibles. Nadie esperaba que pasara eso. Y nadie tenía la intención de que también sucediera eso, ¿ya? A pesar de las teorías conspirativas que pueden haber, pero es poco serio, ¿ya? Entonces, como dijimos, cuando una nación implementa política económica, educativa o sociales, está dirigiendo cambios estructurales de forma intencionada. Lo está haciendo a propósito, sabiendo lo que está haciendo, ¿ya? Lo mismo sucede con todas las transformaciones que se generan a partir del avance científico y tecnológico. Cuando se crean avances tecnológicos, por ejemplo, se hacen para generar ciertos cambios, ¿ya? Cuando se inventó el teléfono, por ejemplo, eh, eso tenía un propósito que era generar un cambio en las comunicaciones entre las personas, ¿ya? Por lo tanto, eso era intencionado y era también el resultado de eso era previsible, al menos en ese aspecto. Obviamente que a partir de eso se pueden haber generado otras consecuencias, otros cambios que no fueron ni previsibles ni intencionados, ¿ya? Pero eso en general es para que entendamos la idea, ¿ya? Eh, y obviamente lo previsible, como estamos diciendo, lo previsible es lo que yo conozco o puedo conocer de antemano, ¿ya? Eh, cuando se inventó el teléfono y se introdujo en la sociedad, o cuando se descubrió digamos, la electricidad, ya se sabía las consecuencias que iba a tener eso de antemano, sobre todo las positivas, ¿ya? Em, Eso significa que sea previsible, que yo lo puedo prever, lo puedo ver de antemano, ¿ya? Entonces, por una parte eso, hay muchos cambios que se pueden conocer de antemano, es decir, que son previsibles, y también y en parte porque digamos, son cambios que se generan de manera intencionada por alguien, o por algo en este caso, por alguna institución, o por un gobierno, por el Estado, por un grupo social, etcétera. Sin embargo, y eso es lo que sale en el segundo párrafo, existen una infinidad de cambios económicos, sociales, culturales, políticos y de otros tipos que son no intencionados y son imprevisibles, que nadie tenía la intención de generarlos y nadie los previó, nadie los pudo ver, que podía suceder eso, ¿ya? Por ejemplo, en el pasado, cuando comenzó a darse una mayor conectividad mundial, ¿ya? Eh, que permitió mejorar el comercio a nivel global, ¿ya? Eh, Esto, sin embargo, tuvo consecuencias a nivel de la salud global, ¿ya? Que eran no esperadas, digamos, ¿ya? Eh, y tuvo que ver con la propagación de diversas enfermedades, pandemias, etcétera, ¿ya? Y lo que llevó a generar también diversas medidas para combatir estos problemas, ¿ya? Entonces, cuando la conectividad mundial, me refiero a conectividad cuando comenzó a desarrollarse la navegación, ya comercial, por ejemplo, cuando comenzaron a generarse rutas digamos, de conexión entre distintos continentes, ¿ya? Estoy hablando en esa época, estoy hablando del el siglo XVII, siglo XV, ¿ya? Ahí comenzó a darse una mayor conectividad mundial con el descubrimiento de América, de hecho, ¿ya? Eh, ¿Eso qué permitió? Permitió mejorar el comercio a nivel global, ¿ya? Que hubiera un mayor intercambio, ¿ya? Pero también tuvo consecuencias que fueron inesperadas, ¿ya? O fueron no previsibles, que nadie las pensó probablemente, ¿ya? Que tenía que ver con que esa mayor conectividad mundial, a la vez que permitía mejorar el comercio a nivel global, que era algo positivo, también tenía consecuencias que podían ser inesperadas y también negativas, como la propagación de enfermedades y pandemias, ¿ya? Eh, y eso lo podemos ver, bueno, obviamente lo podemos ver hoy en día, ¿ya? Como por ejemplo, aunque hoy en día es mucho más previsible, porque ya se conoce, pero en su momento no, el tema de la propagación de enfermedad alrededor del mundo no se tenía tan a la vista, ¿ya? Es decir, el que existiera la navegación o las distintas zonas del planeta estuvieran conectadas a través de vías marítimas, por ejemplo, o terrestres, eh,
eso en general no se relacionó con esta posibilidad de que sirviera también para que las enfermedades y las pandemias se pudieran propagar. ¿Ya? Eso se hizo solamente palpable o visible una vez que sucedió. ¿Ya? Eh, Probablemente se hizo mucho más evidente con la gripe española, que a propósito de pandemia es la que ha generado más problemas a lo largo de la historia. ¿Ya? Eh, es la más letal de todas, la gripe española, en 1910 creo que, por ahí. ¿Ya? 20 millones de muertos aproximadamente, según las estimaciones que se han hecho a nivel mundial. ¿Ya? Entonces eso, el cambio social es a veces intencionado y previsible, sí, puede ser intencionado y puede ser previsible, yo puedo saber cómo va a cambiar la realidad, pero en gran parte, la mayor parte de las cosas que nosotros vemos que cambian son imprevisibles, uno no las esperaba, ¿ya? O no esperaba en el momento que iba a llegar, a eso también puede referirse, no solamente que el cambio fuera imprevisible, sino que también uno eh, llega en un momento que uno no lo esperaba, ¿ya? Y no había intención de generar ciertos cambios, pero se producen igual, ¿ya? El cambio social, punto C, el cambio social supone consecuencias positivas para uno y negativas para otro. ¿Ya? Eso también. ¿Ya? Y muchos cambios pueden ser positivos para gran parte de la sociedad, pero siempre van a afectar a algún grupo social. Algún sector de la población siempre se ha afectado por determinados cambios. ¿Ya? Entonces las diversas transformaciones sociales que se presentan en la sociedad inevitablemente favorecerán a algunos grupos o sectores mientras perjudicarán a otros. ¿Ya? Y esto es inevitable. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la complejidad misma de la sociedad y la diversidad de intereses y necesidades que existen en la sociedad, que están siempre en juego. ¿Ya? Hay demasiados intereses en juego en una sociedad, intereses contrapuestos. Los intereses de los capitalistas es distinto a los intereses de los trabajadores. ¿Ya? Los intereses de los dueños de la AFP son distintos a los intereses de las personas que cotizan. ¿Ya? Los intereses de los partidos de derecha son distintos a los intereses de los partidos de izquierda, ¿ya? Etcétera. Por eso, a eso nos referimos con que hay distintos intereses y necesidades que están en juego, que están ahí puestos sobre la mesa en la sociedad, por decirlo de algún modo. Por lo tanto, los distintos cambios que se van dando en distintos ámbitos de la sociedad van a terminar favoreciendo a algunos y perjudicando a otros. Y esto también lo podemos conectar con lo que hablamos en el punto anterior. Y eso a veces va a ser no intencionado y va a ser no previsible. ¿Quiénes se van a ver perjudicados? ¿Ya? Y quiénes se van a ver favorecidos también. Eso también puede ser imprevisible, ¿ya? Y no intencionado. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver esto de que el cambio social puede ser positivo para uno y negativo para otro? La revolución industrial, por ejemplo, implicó transformaciones económicas favorables para las naciones y ciertos grupos acomodados, los que tenían el capital, digamos los capitalistas, los empresarios. Para ellos fue favorable en general. ¿Ya? De hecho, mayor parte de las naciones que se comenzaron a industrializar comenzaron a crecer mucho, en términos económicos y sociales también, o al menos en términos materiales, más que sociales. ¿Ya? Comenzaron a crecer como países, ¿ya? Como fuerza económica, como fuerza militar muchas veces. ¿Ya? Y también la revolución industrial fue favorable para los empresarios capitalistas de la época, los que tenían la industria. ¿Ya? Para ellos fue positivo todos los cambios que supuso la revolución industrial, o la mayor parte de los cambios. Pero la revolución industrial afectó a las personas más vulnerables, a los trabajadores, a los obreros urbanos, digamos, que se vieron expuestos a condiciones que eran deplorables, de condiciones de vida, de trabajo, ¿ya? Y hacinamiento, malas condiciones de alimentación, mala atención de salud, etcétera, ¿ya? Entonces, la revolución industrial fue un cambio importante que supuso transformaciones positivas para algunos, negativas para otros. Esto es un ejemplo solamente, ¿ya? No significa que la revolución industrial, que todas las transformaciones de la revolución industrial fueron positivas para las naciones y para los grupos sociales acomodados, no. No estamos diciendo eso. Estamos tratando de ejemplificar cómo se puede ver la parte que puede favorecer a un grupo y cómo puede afectarlo. ¿Por qué? Eh, Porque si bien la revolución industrial afectó a las personas más vulnerables de manera negativa, en algunos aspectos muy específicos tal vez les puede haber dado otras oportunidades de vida y en ese aspecto va a ser positivo. ¿Ya? Aquí obviamente estamos haciendo una reducción, estamos viendo lo más general solamente.
Si tuviéramos que hacer una síntesis de quiénes se vieron más favorecidos por la revolución industrial y quiénes se vieron más perjudicados, vamos a llegar a esta conclusión. ¿Ya? Los grupos sociales capitalistas fueron los que se vieron más beneficiados y los trabajadores, los obreros, digamos, los obreros urbanos fueron los que se vieron más perjudicados. ¿Ya? Y estamos hablando de un mismo fenómeno, de un mismo cambio social que fue la revolución industrial. ¿Ya? Eh, Pensemos, por ejemplo, también en algo más local, digamos, y algo más actual. El tema de la gratuidad de la educación, que es un cambio social importante que se ha realizado también en nuestra sociedad durante el último tiempo. ¿Ya? Uno podría decir, pero ¿a quién podría perjudicar la gratuidad? Eh, Parecería que es algo positivo para todos, digamos, y no es así. ¿Ya? Claro, es positivo para una gran parte de la población, para las personas más desfavorecidas, afortunadamente, a los que necesitan en mayor grado ese tipo de, de ayuda, digamos, ¿ya? Pero siempre van a haber grupos de población que se van a ver afectados. ¿Y quiénes, por ejemplo? Los dueños de las universidades privadas, por ejemplo, ¿ya? Que en su momento, bueno, ahora no tanto, porque muchos se han ido adhiriendo a la gratuidad, etcétera, para poder adecuarse a esto, para no sufrir las consecuencias negativas. Pero en su momento quienes más se oponían al tema de la gratuidad eran los que estaban relacionados con la educación privada, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos vivían, o sea, tenían vivían, digamos, de la educación como un servicio que se vendía, ¿ya? Al que tenía el dinero para pagarlo, ¿ya? Por lo tanto, la gratuidad de la educación en Chile, la gratuidad de la educación superior, fue un cambio importante que benefició a una gran parte de la población, las personas más económicamente más desvalidas, digamos, y perjudicó a los empresarios, digamos, de la educación por ponerle un nombre y no, no, la idea no es demonizarlo, ¿ya? Sino no estamos haciendo acá un discurso panfletario, ¿ya? Pero en realidad son empresarios porque son, digamos, tienen empresas y no estamos diciendo nada que no sea cierto en todo caso, ¿ya? Personas que tenían universidades privadas que las armaron, digamos, igual que una empresa, para ofrecer educación, ¿ya? Eh, de mala calidad, sí, generalmente de mala calidad, ¿ya? Pero eso es otro tema. Entonces ellos se vieron afectados por el tema de la gratuidad. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, la razón es obvia, porque si va a haber gratuidad, digamos, va a haber digamos, cierto, es como quitarle una cuota de mercado, digamos, a las universidades e instituciones privadas de educación. Porque si las personas pueden acceder a la gratuidad, ¿quién va a querer pagar? Nadie va a querer pagar si se puede acceder a la gratuidad. Esa es como la idea, ¿ya? Entonces, eso respecto al cambio social, que puede ser positivo para algunos, negativo para otros. Punto D, hay cambios sociales más importantes que otros. Es muy parecido a lo que estamos viendo anterior, ¿ya? El hecho de que todo lo que existe en la sociedad cambie, no significa que todos los cambios sean igual de importantes, ¿ya? No todos los cambios en la sociedad pueden considerarse como igualmente trascendentes, o igualmente relevantes, o igualmente importantes, ¿ya? Puesto que no todo lo que existe en la sociedad es igualmente relevante, ¿ya? Eh, en efecto, porque en la sociedad no todo lo que existe tiene la misma importancia, ¿ya? Digamos, por poner un ejemplo, la literatura, ya que se señala ese ejemplo aquí también, la literatura es algo que existe en la sociedad, una manifestación de la cultura, ¿ya? Pero no vamos a decir que la literatura, por más buena que sea, es más importante que, por ejemplo, la economía de un país, porque la economía afecta de manera más directa y más crítica a las personas, ¿ya? Eh, el fútbol, por ejemplo, ¿ya? A pesar de que eso le da sentido de vida a muchas personas, ¿ya? Eh, si uno lo analiza objetivamente, eso no puede ser más importante que la política de un país, por ejemplo, porque objetivamente lo que pueda cambiar en la política de un país eh, va a tener consecuencias más desastrosas o más positivas, digamos, en la vida de las personas que eh, si un equipo pierde un campeonato o pierde un partido. Obviamente yo lo estoy enfocando desde un punto de vista neutral, objetivo, ¿ya? Si ustedes le preguntan a un hincha de un equipo cualquiera de aquí del país,
si prefieren que cambie el sistema político en Chile o que su equipo descienda a la segunda división, le va a decir que prefieren que cambie el sistema político. Pero eso es desde un punto de vista subjetivo. Nosotros lo estamos abordando aquí desde un punto de vista objetivo, en base a la evidencia, digamos. Por más que a uno le pueda gustar un equipo, etcétera, si hacemos un análisis objetivo vamos a llegar a esa conclusión. Que el fútbol puede desaparecer, pero los cambios que pueden producir eso no va a ser tan trascendente como si se cambia de un sistema democrático a un sistema totalitario. ¿Ya? Y es cosa de ver los efectos que tuvo, por ejemplo, el golpe de Estado aquí en Chile. ¿Ya? Eso respecto del fútbol y la política. Eh, bueno, y el ejemplo que se señala aquí en la clase, los cambios en la forma de vestir o la moda de cuanto a la vestimenta, por ejemplo, las tendencias de la literatura local, no pueden ponerse al mismo nivel de importancia que las transformaciones políticas de un país, como decíamos, ¿ya? O las transformaciones económicas, ¿ya? O culturales, digamos, en general, ¿ya? Con el cambio de normas, valores, ¿ya? Eh, no se pueden poner al mismo nivel de importancia, porque no tienen el mismo nivel de importancia, ¿ya? Eh, entonces, todos los aspectos de la sociedad cambian, sí. Cambia el deporte, cambia la cultura, cambia la literatura, cambia los valores de una sociedad, cambian los sistemas políticos, en mayor o menor medida, cambia la economía, etcétera. Pero todos esos cambios no tienen la misma importancia. Hay algunos que son muy, muy importantes y otros que son irrelevantes en realidad, ¿ya? Son irrelevantes, ¿ya? Eh, que no haya, por ejemplo, el otro día estaba leyendo una noticia de la crisis que va a tener probablemente el cine chileno, ¿ya? Eh, y uno a veces se pregunta ya, ¿y eso qué relevancia tiene en el contexto actual? Donde hay gente sin trabajo, que cada vez la cesantía está aumentando más, hay gente que no tiene para comer, ¿ya? Que tiene que acudir a las ollas comunes, etcétera. Esos son problemas realmente importantes, dan cuenta de cambios sociales que son relevantes, que afectan en lo más profundo la vida de las personas. Entonces, cuando uno lee noticias como que el cine chileno eh, va a sufrir una crisis por tema de financiamiento, lo que sea, uno a veces desde un punto de vista un poco subjetivo dice, ya, ¿y eso a quién le importa? ¿Ya? ¿O qué relevancia puede tener eso? ¿Ya? ¿Es un cambio social? Sí, es un cambio porque tiene que ver con la modificación de una manifestación cultural que a muchas personas, obviamente las que están metidas en el ámbito del teatro, les puede parecer como el fin del mundo prácticamente, ¿ya? Porque muchas personas viven de eso, ¿ya? Y otras personas a eso le da sentido a su vida, digamos, sienten pasión por eso, ¿ya? Pero desde un punto de vista social más general, uno puede decir ya, y que se elimine el teatro chileno y qué, y qué va a pasar con eso, nada, no va a cambiar nada, nada relevante para las personas, ¿ya? Para las personas menos comunes y corrientes, ¿ya? Que son las que lo pasan mal en general, ¿ya? Y no son las personas ligadas al teatro, porque esas personas tienen la capacidad, digamos, de vivir eso porque pueden hacerlo, pueden darse ese lujo, digamos, ¿ya? Eso da cuenta de que hay cambios sociales más importantes que otros, ¿ya? Y obviamente uno tampoco es juez, digamos, como para decir esto es más importante que esto otro, esto es menos importante que esto otro. No se puede hacer eso. Estamos hablando de ejemplos generales, ¿no? Y que son evidentes, digamos, en general, ¿ya? Obviamente que si alguno de ustedes cree que los cambios en el teatro chileno pueden involucrar algo más relevante que el cambio en el, no sé, en el tema de la economía o niveles de cesantía en el país, obviamente que es una postura personal, ¿ya? Eso respecto del punto D, digamos, ¿ya? Pasemos ahora a lo que son las causas del cambio social, ¿ya? Ahí pasamos a otro tema, ¿ya? Nosotros estuvimos hablando ahora de los principios digamos, perdón, de las características o principios del cambio social, ¿ya? Como para hacer una idea de cómo entender lo que es el cambio social. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las causas del cambio social. ¿Qué es lo que genera cambio en la sociedad? ¿Qué cosas que existen en la sociedad generan cambio? ¿Ya? Y eh, nosotros vamos a considerar aquí cinco formas, creo que son, ¿ya? Si no me equivoco. Eh, la invención, el descubrimiento, la difusión, eh,
la planificación social, esa se me está escapando, y la revolución y la rebelión. Esas son las 5 formas, ¿ya? Las dos más básicas, digamos, que son la invención y el descubrimiento, ¿ya? Y que tienen que ver más con áreas más científicas, digamos, de exploración geográfica, claro, sí, pero son parte de la sociedad y eso genera mucho cambio en la sociedad. La invención, digamos, ¿a qué se refiere? Se refiere al proceso de creación intencionada de unos objetos materiales e ideas en todos los ámbitos de realidad. Eso es inventar algo, ¿ya? Inventar algo significa crearlo, algo que no existe, ¿ya? Y que yo lo creo de manera intencionada. Y generalmente tiene que ver con nuevos objetos materiales o ideas que no existían, ¿ya? Eh, y la invención nosotros la podemos ver de manera más clara en el desarrollo de la tecnología. Ahí vemos los inventos, digamos. Cuando uno piensa en inventos, uno piensa en, digamos, uno piensa en productos tecnológicos, ¿ya? No solamente en celulares, sino que uno piensa en, digamos, en artefactos que se han ido creando a lo largo de la historia, ¿ya? Eh, Desde cosas tan simples como un calzado, y en algún momento a alguien se le ocurrió crear calzado, porque a su inicio, digamos, los primeros Homo sapiens andaban descalzos, ¿ya? Y en algún momento a alguien se le ocurrió inventar algo que protegiera, digamos, los pies, ¿ya? Y ahí se inventó el calzado, digamos, fue la primera vez que se inventó el calzado, ¿ya? Eh, Eso es un invento y también eso es algo simple, digamos, entre comillas, digamos, o una lanza, inventar una lanza, crear una lanza para cazar, también es algo simple, ¿ya? La invención considera desde ese tipo cosas simples hasta cosas tan complejas como un robot con inteligencia artificial, o una máquina de exploración espacial, digamos, un transbordador espacial, ¿ya? Eh, Cosas que implican desarrollos científicos y tecnológicos que uno no alcanza a imaginar, ¿ya? Uno no entiende, uno como persona común y corriente no entiende lo difícil que es, por ejemplo, eh, lo difícil que es hacer un robot con inteligencia artificial. Uno no entiende lo difícil que es crear un teléfono celular inteligente, ¿ya? Eh, Porque uno no conoce eso, no lo conoce de fondo, entonces uno lo da por hecho. Uno da por hecho cómo funciona un teléfono celular, cómo funciona el internet, cómo se mandan satélites al espacio, ¿ya? Pero lo que está detrás de eso son cosas que la mayor parte de nosotros no llegaría nunca a entender probablemente, ¿ya? Eh, pero a eso nos referimos con invenciones, son cosas que no existen en la naturaleza, digamos, ¿ya? Ahí vamos a tratar de distinguir entre invención y descubrimiento, porque muchas veces se cruzan y hay puntos como intermedio en que uno no sabe si algo es una invención o un descubrimiento, ¿ya? Pero por ejemplo, el teléfono es una invención, ¿ya? Porque el teléfono no existía en la naturaleza, no es que yo lo haya descubierto, no es algo que haya existido ya y yo lo descubrí, que yo lo encontré en alguna parte, digamos. No, eso lo inventé desde la nada, digamos, no existía, ¿ya? Los robots tampoco son algo que existe eh, que existe en la naturaleza, digamos, y que yo lo haya descubierto. No, son cosas que se inventan, ¿ya? Pero también son invenciones las ideologías políticas, por ejemplo, los sistemas filosóficos, los sistemas religiosos. Todas las religiones son inventadas, ¿ya? Todos los sistemas políticos, todas las ideologías políticas son inventadas, no existen en la naturaleza, ¿ya? Como la electricidad. La electricidad es un descubrimiento porque la electricidad sí existe en la naturaleza. El fuego también existe en la naturaleza, por lo tanto también es un descubrimiento. Pero el socialismo o el comunismo, por ejemplo, eso lo inventó alguien o varias personas, ¿ya? Eh, el budismo, por ejemplo, que es una mezcla entre filosofía y religión, es más una filosofía en realidad, ¿ya? También lo inventó alguien, ¿ya? Eh, el catolicismo, el cristianismo, también se inventó. Obviamente que desde dentro de la doctrina religiosa se presenta como algo natural, algo que vino algo divino, digamos, que cayó del cielo. Era algo que ya existía, que solamente se le dio a conocer al hombre.
Pero esa es la perspectiva religiosa, obviamente que nosotros no vamos a tomar en serio eso, no al menos de este análisis que estamos haciendo. Obviamente que desde un análisis objetivo, la religión, todas las religiones que existen fueron creadas por algún hombre o un grupo de hombres, ¿ya? Son sistemas artificiales, ¿ya? Son inventos por ahí. En definitiva, el catolicismo es un invento, eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? El socialismo es un invento, ¿ya? Y aquí invento yo no lo estoy diciendo en un sentido, con una connotación negativa, ¿ya? Que una vez utiliza esa palabra invento para referirse a algo que no tiene sentido, ¿ya? No, aquí estamos diciendo que alguien lo creó, ya, eso estamos diciendo, ¿ya? Eh, no todos los inventos tienen la misma trascendencia en la sociedad, ¿ya? Tal como vimos nosotros que no todos los cambios tenían la misma importancia, por añadidura vamos a darnos cuenta que no todos los inventos tienen la misma trascendencia en la sociedad, ¿ya? Es como obvio, ¿ya? Porque todo está relacionado, porque los inventos generan cambios. Y si nosotros decimos que todos los cambios no tienen la misma importancia, por lo tanto todos los inventos tampoco van a tener la misma trascendencia, ¿ya? Eh, mientras algunos inventos tienen un impacto muy específico, ¿ya? Muy delimitado, ¿ya? Eh, por ejemplo, no sé, inventos relacionados con la moda, por ejemplo, o se crea una nueva prenda dentro de la alta costura, por ejemplo. Eso tiene un impacto muy específico. Le importa a la gente que tiene dinero para comprar eso solamente, ¿ya? Y la demás gente en la sociedad ni sabe que se inventó algún tipo de ropa especial, no sé, algún diseño determinado, etcétera. Tiene una trascendencia muy mínima, ¿ya? Hay otros, mientras algunos inventos tienen ese impacto específico, hay otros como el teléfono, el automóvil, el computador, el socialismo, el islam, ¿ya? Que pueden modificar de manera profunda el mundo, ¿ya? Pueden generar cambios que son trascendentales, ¿ya? El teléfono produjo un cambio trascendental en la sociedad, el automóvil también, el computador, para qué decir, el socialismo, para qué decir, el islam, el cristianismo, los aviones, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Eh, los medicamentos, etcétera, por mencionar distintos tipos de inventos, digamos, ¿ya? Entonces hay algunos eh, que tienen impacto muy específico y otros tienen impacto profundo en el mundo. Hay, digamos, un continuo, no es que algunos sean irrelevantes y pasemos de ahí directamente a todos los relevantes, no, hay un grado, digamos, ¿ya? Desde cosas que son muy irrelevantes, de ahí se va subiendo en el grado de relevancia que cada invento puede tener, ¿ya? Es un continuo, digamos, ¿ya? Eso respecto a la invención. Descubrimiento. Dice relación con el reconocimiento y o comprensión de algo que se desconocía o no se entendía previamente, ¿ya? Es cuando yo eh, comprendo algo que no se comprende, o sea, cuando se comprende algo que antes no se comprendía o se reconoce algo que antes no se conocía, ¿ya? Y eso es lo que uno dice cuando uno descubre algo, ¿ya? Eh, y gran parte de los descubrimientos derivan de la investigación científica y la exploración. De hecho, la investigación científica, como investigación científica, no como desarrollo tecnológico, está relacionada con el descubrimiento. ¿De qué? De las leyes que gobiernan el mundo, ¿ya? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existen los agujeros negros? Eh, ¿Cómo afecta la gravedad al tiempo, etcétera? ¿Ya? Al tiempo me refiero no al tiempo al clima, sino que al tiempo al, al tiempo como magnitud física, ¿ya? Entonces la investigación científica genera descubrimiento. Por eso que se trabaja actualmente en encontrar la cura para el coronavirus, la vacuna, ¿ya? Y eso obviamente tiene un poco de descubrimiento y un poco de invención, porque primero hay que descubrir el proceso, digamos, o el, el elemento, el elemento orgánico o químico, lo que sea, que permita, que explique eh, la variación digamos, en el virus del coronavirus. Una vez que se logre entender eso, que se descubra, digamos, esa relación, vamos a pasar al proceso de invención, que es crear una cura, digamos, o una vacuna en este caso. Y ahí ya pasamos a invención, ¿ya? Eh, entonces, gran parte de los descubrimientos tienen que ver con investigación científica y también con la exploración, ¿ya? Por eso que se habla de descubrimiento de América, por eso tiene ese nombre, porque se descubrió
Ahora que igual eso es un poco, digamos, eh, etnocentrista porque se descubrió para quiénes, para los europeos obviamente, ¿ya? Desde la perspectiva de los europeos, del viejo mundo, América se descubrió, ¿ya? Para la perspectiva de toda la población indígena que existía en América, América ya existía de antes, no se descubrió nada, ¿ya? Pero la historia dice que que América se descubrió. ¿Por qué? Porque lo descubrió una sociedad que era la más avanzada en el momento en el planeta, que eran los europeos, digamos, ¿ya? Por lo tanto, el descubrimiento de América se logra a través de la exploración geográfica, ¿ya? Eh, y hay otros descubrimientos y otros tipos de exploración que tienen con la exploración espacial que también permiten hacer descubrimientos, ¿ya? Entonces permiten comprender o reconocer cosas que antes se conocían, o conocer cosas que antes se desconocían, o que no se entendían simplemente, ¿ya? Y bueno, a diferencia de los inventos, ¿ya? No todos los descubrimientos son intencionados, ¿ya? Eso no, bueno, no lo señalamos porque lo íbamos a señalar ahora. Todos los inventos son intencionados, ¿ya? Nada se inventa sin una intención, ¿ya? Obviamente que el resultado de eso ya es otra cosa, pero cuando yo invento algo o una persona inventa algo, eso tiene una intención. Entonces todos los inventos son intencionados, ¿ya? En el caso de los descubrimientos, no todos los descubrimientos son intencionados. Hay muchos que sí, la mayoría probablemente sí. Se busca hacer ese descubrimiento. Eh, cuando, por ejemplo, los que están estudiando ahora van a encontrar la vacuna del coronavirus, quieren hacer un descubrimiento y tienen esa intención, ¿ya? Los que están hace décadas o años, o digamos, hace décadas buscando la cura del cáncer o el tratamiento para el SIDA, digamos, también están haciendo de esa manera intencionada, de manera planificada, ¿ya? Pero hay muchos descubrimientos que no son intencionados, que se descubren, digamos, cosas por casualidad, digamos, por decirlo de una manera más coloquial. Se hace de manera casual, ¿ya? Como por ejemplo la penicilina que se descubrió por un error en un experimento que hizo un químico, digamos, que era Fleming, ¿ya? Que él dejó digamos, algunos experimentos en su laboratorio por error, lo dejó abandonado y después cuando llegó de nuevo a revisar vio se había generado cierta reacción química u orgánica dentro de esos tubos de ensayo. Y ahí descubrió la penicilina, por casualidad, ¿ya? El descubrimiento de América también fue por casualidad, de hecho, ¿ya? Porque el propósito de Cristóbal Colón era otro, ¿ya? Era ir a las Indias, ¿ya? En busca de especias y ese tipo de cosas. Ese era su propósito, ¿ya? Y terminó llegando a América, ¿ya? De todas maneras, cuando se habla de descubrimiento de América, por Colón, etcétera, eso es una convención solamente, ¿ya? América se descubrió mucho antes que Colón, ¿ya? Eh, de hecho, el nombre que tiene el continente procede de otro explorador que se llama Américo Vespucio, ¿ya? De ahí procede el nombre del continente, ¿ya? Y antes que Américo Vespucio, hay mucho indicio de que distintas culturas llegaron acá a América, ¿ya? Los fenicios probablemente, los egipcios también, ¿ya? Los vikingos probablemente también llegaron a América, ¿ya? Pero obviamente eso no queda en la historia, porque no hay un registro. Entonces el primer registro oficial es el de Colón, y después se supo que había habido otro explorador, Américo Vespucio, que también anduvo acá y había descubierto el continente. Lo que pasa es que no se oficializó, ¿ya? Eh, entonces eso respecto de los descubrimientos, ¿ya? Y obviamente, al igual que los inventos, no todos los descubrimientos tienen la misma trascendencia social, no todos son igualmente importantes, ¿ya? Muchos descubrimientos tienen un impacto muy focalizado, otros por el contrario, como el descubrimiento de América o de la electricidad, han cambiado la vida de millones de personas, ¿ya? Entonces no todos los descubrimientos son igual de importantes, ¿ya? Sigamos. Difusión. ¿A qué se refiere la difusión? Se refiere a la propagación de diversos elementos culturales por el mundo,
o alrededor del mundo. Es cuando los elementos culturales como el arte, como la religión, ya se propagan alrededor del mundo, ya se dan a conocer en distintas partes del mundo. Eso genera cambios en las sociedades. Eso es cuando, por ejemplo, cuando los españoles trajeron el catolicismo a América durante el periodo de conquista. Eso es difusión. ¿Por qué? Porque yo instauro un elemento cultural que no existía en un lugar, digamos, lo difundo en un cierto lugar y eso va a generar un cambio. ¿Ya? Y la difusión digamos, es un mecanismo que todavía hoy en día opera y que genera muchos cambios. ¿Ya? Y que opera a través en el pasado, a través de la conquista político-militar, ¿ya? A través de la migración, el comercio, los medios de comunicación de masa, entre otros factores. Eso es lo que produce la difusión de diversos elementos culturales, del arte, de la religión, de valores, etcétera. La conquista político-militar, por ejemplo, cuando los españoles trajeron el catolicismo a América. La migración, cuando los italianos llegaron a Norteamérica y instauraron allá la mafia, digamos, por poner algo, por poner algo negativo, pero también, digamos, instauraron el tema de ciertos tipos de comida, etcétera. El comercio también, ¿ya? El comercio también, porque permite que la gente se mueva de un lado a otro, ¿ya? O que los productos también pasen de un lugar a otro y eso, eh, digamos, genera cambios, ¿ya? Eh, los medios de comunicación de masas también, porque sobre todo eso es lo que más predomina hoy en día, ¿ya? Los medios de comunicación de masas y ahí yo estoy incluyendo también las tecnologías de la información y comunicación, tiendas de internet, etcétera, que eso permite que todo se difunda alrededor del mundo de manera muy rápida, ¿ya? Basta con subir un video a internet sobre cualquier tema y se va a difundir alrededor del mundo y eso puede generar cambios, obviamente, ¿ya? Nuevas modas, nuevos estilos musicales, nuevas modas de vestir se pueden difundir a través de los medios de comunicación, a través de revistas, por ejemplo, de periódicos, del cine, etcétera, ¿ya? Entonces la difusión puede aplicar a elementos variados como la costumbre, las modas, las ideas, la religión, el arte, el conocimiento, etcétera, los cuales al implantarse en un lugar determinado, ¿ya? Donde no existía alguna costumbre, alguna moda, alguna religión, etcétera, al instaurarlo o implantarlo ahí se provocan diversos cambios de diversa índole, digamos, sociales, económicos, culturales, políticos, de diversos tipos, ¿ya? Eh, Bueno, y eso es lo que pasó con el catolicismo acá en América, ¿ya? Por citar ese ejemplo nuevamente, ¿ya? Eso generó un cambio cultural importante, ¿ya? Eh, o cuando el capitalismo europeo se empezó a implementar en América también, se produjo un cambio social y económico sumamente importante, cuando la democracia se comenzó a instaurar acá en América también, ¿ya? Eh, cuando la religión mormona llegó a Chile, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿ya? Ahí eso es difusión, ¿ya? Y genera cambios en distintos ámbitos, ¿ya? En lo económico, en lo educativo, en lo cultural, en lo político, etcétera, ¿ya? Planificación social, ¿ya? La planificación social, como el nombre lo dice, ya tiene que ver con algo intencionado, ¿ya? Obviamente que planificar, algo planificado es algo intencionado, ¿ya? Entonces la planificación social dice relación con las acciones de intervención intencionada y racional llevadas a cabo generalmente por las instituciones gubernamentales y políticas dentro de una sociedad, ¿ya? La planificación social también es una forma importante de generar cambios dentro de una sociedad, ¿ya? Tiene que ver con acciones de intervención que son intencionadas y racionales, es decir, están pensadas de antemano. Se piensa de antemano lo que se hace para generar un cambio, ¿ya? ¿Y quiénes llevan a cargo este tipo de medidas? Los gobiernos, el Estado, las instituciones políticas, una sociedad, ¿ya? ¿Y cómo se traduce esto? Se traduce concretamente en forma de políticas públicas implementadas por el Estado en diversas materias como economía, educación, salud, infraestructura, etcétera, ¿ya? La gratuidad en la educación, por ejemplo, que se comenzó a implementar en Chile desde hace unos años, un ejemplo concreto de planificación social, ¿ya? Porque es una política educativa, ¿ya? Y todas las políticas educativas forman parte de lo que es la planificación social, ¿ya? Eh, el tema, por ejemplo, del plan Auge, cuando se implementó eso, también tenía un propósito de generar un cambio en la sociedad,
un cambio que fuera ordenado, obviamente, medible, ¿ya? En el ámbito de la salud. Eh, las medidas, por ejemplo, que se están aplicando hoy día de cuarentena, también tienen que ver con planificación social, ¿ya? A pesar de que no son políticas públicas, así, digamos, como se le conoce a las políticas públicas, que son de largo plazo, digamos, sino que son medidas transitorias, eh, también están dentro de la planificación social porque tienen que ver con medidas, tal como dice aquí, acciones de intervención intencionada y racional, ¿ya? Llevadas a cabo generalmente por las instituciones gubernamentales y políticas en la sociedad. Por lo tanto, las medidas de cuarentena que se aplican hoy día en el país forman parte de la planificación social. ¿Y qué propósito tienen? Tienen propósito de generar un cambio. Obviamente que es un cambio positivo de la situación que se está viviendo hoy en día en materia sanitaria, ¿ya? Entonces también ese tipo de medidas entran en lo que es la planificación social. Pero la mayor parte de la planificación social, digamos, tiene que ver con políticas públicas, ¿ya? Con todas las medidas que los estados implementan a mediano plazo, digamos, en las materias que son importantes dentro de una sociedad. Entiéndase el trabajo, son todas las medidas, por ejemplo, para reactivar la economía, por ejemplo, ¿ya? Reducir impuestos, por ejemplo, o aumentar el impuesto a la empresa, ¿ya? Crear más puestos de trabajo. Esas son políticas públicas, digamos. Y esas son formas de planificación social, que son intencionadas y racionales. ¿Y cuál es el propósito de eso? Generar cambios en una sociedad. Generalmente positivos, obviamente, ¿ya? Y la planificación social se caracteriza por generar cambios que son ordenados, medibles, focalizados y continuados en el tiempo. Tienen esas cuatro características. Son ordenados, ya no se hace de cualquier manera, ¿ya? Aunque a uno no le guste cómo se está implementando la gratuidad, por ejemplo, uno tiene que aceptar que sí realiza de una manera ordenada, ¿ya? ¿Es medible también? Sí, porque yo voy sabiendo, o sea, yo tengo que saber exactamente lo que estoy haciendo y tengo que ser capaz de medirlo. ¿Cuál es el porcentaje de personas que están siendo favorecidas con gratuidad? Medible, tengo que tener ese porcentaje, ¿ya? Focalizado, también, porque no es para toda la población. La planificación social no se aplica a toda la población, se va focalizando según lo que se necesite. En el caso de la gratuidad, los más necesitados que cumplen con ciertas características, los que quedan fuera de ese rango, no se les otorga el beneficio, digamos. Y continúa en el tiempo. La planificación social se mantiene en el tiempo durante hartos años, ¿ya? O durante meses o durante semanas, según la medida que se trate. Y por ejemplo, si analizamos las medidas de cuarentena hoy en día, también tienen todas estas características, son ordenadas, aunque a nosotros no nos parezca cómo se está realizando, es en general ordenado, ¿ya? No se está haciendo de cualquier forma. ¿Es medible? Sí, es medible porque se lleva un conteo, digamos, de todo de los resultados de las medidas, focalizadas también. Por eso que hay comunas con cuarentena y otras sin cuarentena, ¿ya? Por eso que hay horarios que aplican para ciertas cosas, digamos, o mejor dicho, hay ciertos permisos que se otorgan, etcétera. Y continuado en el tiempo también porque se mantienen durante cierto tiempo, que sean 2 semanas, un mes, etcétera, pero se mantienen en el tiempo, no es algo que se realice un día y listo, ¿ya? Eh, y todo esto afecta a grandes grupos de población. La planificación social siempre afecta a grandes grupos de población, ¿ya? No se realiza para un grupo de 10 personas, de 100 personas, no. Siempre afecta a muchas personas, ¿ya? Y por eso que los cambios que derivan de la planificación social son sumamente importantes, ¿ya? Y por último, revolución y rebelión, ¿ya? Que son parecidos, no son exactamente lo mismo. La revolución es algo más profundo, la rebelión puede ser simplemente algo más focalizado, ¿ya? Pero en definitiva ambas formas de, digamos, ambos procesos sociales tienen como propósito generar cambio social, ¿ya? Entonces la revolución y rebelión dice relación con todas aquellas acciones llevadas a cabo por grupos sociales organizados en diversos grados, que pueden estar más organizados o menos organizados, que tienen como propósito modificar pacíficamente o por la fuerza un estado de cosas determinado, ¿ya? Un sistema político, un sistema económico, una forma, digamos, una forma de pensar dentro de la sociedad, ¿ya? Una forma de legislar, alguna ley que pueda existir, ¿ya? Lo que sea, ¿ya? Y un estado de cosas determinado que se considera injusto o inadecuado. Por ejemplo, el tema de la AFP. ¿Ya? Por eso hay una rebelión, entre comillas, digamos, con el tema de la AFP y se formó un movimiento social que quiere eliminar el tema de la AFP en Chile, ¿ya?
es una forma de rebelión que tiene como propósito generar un cambio social. ¿Ya? La revolución que, digamos, el estallido social que hubo acá en Chile también es una forma de revolución social, ¿ya? Que se rebeló o que quiere o que tenía como propósito modificar un estado de cosas que se consideraba como injusto o inadecuado. La desigualdad en el país, la injusticia, ¿ya? Digamos, el abuso que había por parte del Estado, de las autoridades respecto a la población, ¿ya? Es decir, todas las acciones que tengan como propósito modificar, ya sea pacíficamente o con el uso de la violencia, un estado de cosas determinado, que se considera como justo o inadecuado, eso se le llama revolución o rebelión, ¿ya? Si bien estas formas, la revolución o la rebelión, pueden ser pacíficas perfectamente, hay algunas formas que pueden ser pacíficas, ¿ya? La mayor parte de las acciones de revolución y rebelión, o que implican revolución y rebelión, se caracterizan por el uso de la violencia como principal medio para alcanzar los cambios deseados, ¿ya? Ejemplos de revoluciones que hayan sido principalmente o predominantemente pacíficas: la revolución de los estudiantes acá en Chile el 2011, ¿ya? Fue principalmente pacífica. Ustedes podrán decir sí, pero y todas las marchas y todo eso, y todos los enfrentamientos, ya, es que eso es inevitable. Pero hasta donde yo recuerdo, al menos no hubo muertos, no hubo ese tipo de cosas, ¿ya? Desde ese punto de vista se le puede considerar, entre comillas, pacífica en general. No se usó la fuerza, digamos, para obtener algo. Lo que se obtuvo a través de la presión, digamos, sí, de, de la negociación, etcétera, ¿ya? Entonces pueden ser pacíficas, claro, pero la mayor parte de los procesos revolucionarios y de rebelión se caracterizan por el uso de la violencia, ¿ya? Y donde hay muchos muertos generalmente, ¿ya? Y se usa la violencia para obtener o para alcanzar ese cambio que se está buscando, ¿ya? El movimiento no más FB ha sido, por ejemplo, hasta el momento pacífico, ¿ya? Pero la revolución relacionada con el estallido social no fue pacífico, ¿ya? Fue violento, ¿ya? Porque hubo muertos, etcétera, ¿ya? Hubo muchas personas heridas, etcétera, ¿ya? Fue violento en general. No estoy diciendo solamente por quienes llevaron a cabo el movimiento, sino que eh, los resultados que tuvo ese movimiento fueron violentos. ¿Ya? Eso estamos diciendo, la represión que hubo, etcétera, ¿ya? Eh, y bueno, todas estas acciones obviamente tienen una planificación y una organización que es variable de un caso a otro, como habíamos dicho antes, ¿ya? Eh, el movimiento No Más FP tiene una organización bastante buena, ¿ya? Está muy organizado, ¿ya? Sin embargo, y está muy planificado también, ¿ya? Sin embargo, el estallido social eh, era como difuso, no estaba planificado. ¿Cuál era la cara visible del estallido social? No había cara visible. No había un líder, no había una organización que dirigiera eso. Muchos quisieron arrogarse, digamos, la representación del movimiento social del estallido, relacionado al estallido social, pero no tenían representatividad para eso. Los partidos políticos de izquierda, el Frente Amplio, etcétera, ellos quisieron ser como la cara visible, pero no tenían por dónde hacerlo, porque digamos, ellos eran representantes precisamente de lo que se estaba reclamando, ¿ya? Entonces, muchos procesos revolucionarios y de rebelión pueden estar muy organizados y otros pueden no tener ningún tipo de organización, sino que ser muy espontáneos, como lo que pasó en este caso con el estallido social. La revolución pingüina, por ejemplo, como se le conoce, también tenía una planificación, una organización relativamente buena, ¿ya? Entonces va a variar de un caso a otro, ¿ya? Y como ejemplo de revoluciones o de rebeliones, tenemos revoluciones sociopolíticas, como por ejemplo la primavera árabe en 2010, cuando los egipcios y otros ciudadanos de otros países de Medio Oriente mantuvieron protestas durante un año, 2 años, etcétera, para poder derrocar a los gobiernos que consideraban que eran dictatoriales y que estaban generando problemas en la calidad de vida de las personas. A eso se le conoce como primavera árabe. Y esas son revoluciones sociopolíticas, digamos, ¿ya? Eh,
Los movimientos de liberación nacional, por ejemplo, como lo que se lleva a cabo por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, bueno, que para el Estado colombiano obviamente es un grupo terrorista, ¿ya? Pero se le conoce como movimiento de liberación nacional y hay muchos, no solamente eso. En España también han habido muchos movimientos de liberación nacional. Ellos le llaman ese nombre, le tienen ese nombre, ellos mismos se califican así. Desde el punto de vista de la sociedad en general no tienen nada de liberación nacional, ¿ya? Eh, pero también son movimientos, son procesos revolucionarios o de rebelión que quieren subvertir o modificar un estado de cosas determinado, una configuración democrática, algún sistema económico, lo que sea, ¿ya? Los golpes de Estado militares también son formas de revolución y rebelión. El golpe de Estado que hubo en Chile tenía por propósito generar digamos, un cambio radical en una situación que había. Generar descontento a la gente con el gobierno, o de una parte de la población, mejor dicho, no de la gente, de una parte de la población con el gobierno que había sido elegido, ¿ya? Eh, y eso, obviamente que la revolución y rebelión buscan cambios que son radicales, que tienen que darse de un momento para otro. Por eso son revoluciones, ¿ya? Y los golpes de Estado es un tipo es una forma de este tipo de proceso, digamos, porque el cambio que generó fue de un día para otro, ¿ya? Eh, las guerras religiosas también son formas de revolución o rebelión que quieren cambiar lo que existe en un momento determinado, ¿ya? Llámese guerra religiosa, por ejemplo, lo que hizo la Inquisición cuando comenzó a perseguir herejes en la Edad Media, o lo que ha hecho en el siglo XXI ISIS, ya a partir del ataque a las Torres Gemelas. Ese proceso me estoy refiriendo. Que querían, eh, digamos, eliminar a todos los impíos, como le llaman ellos, las religiones musulmanas, ¿ya? A los pecadores occidentales, ¿ya? Y eso lo querían hacer a través de algo, de medidas que tenían que ser radicales e inmediatas, con resultados inmediatos, ¿ya? Eh, o movimientos sociales, que tal vez es para nosotros un poco más cercano. El movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos, el movimiento de liberación homosexual, el movimiento estudiantil de Chile en 2011, el estallido social, ¿ya? Etcétera. El movimiento feminista, el movimiento medioambientalista, todo eso son procesos revolucionarios o de rebelión, ¿ya? La mayor parte bueno, todos esos movimientos sociales buscan modificar un estado de cosas que se consideran como negativo, ¿ya? Los movimientos ambientalistas quieren que las empresas dejen de contaminar, que dejen de maltratar a los animales, ¿ya? Los movimientos feministas buscan mayor igualdad entre hombre y mujer, etcétera. Quieren modificar algo que existe, pero quieren hacerlo ya, ¿ya? Pacíficamente o por la fuerza, va a depender del movimiento, ¿ya? Y ese tipo de procesos que son revolucionarios y de rebelión generan muchos cambios sociales, demasiados cambios sociales, son cambios sociales importantes, ¿ya? Hay que ver la gratuidad de la educación que nosotros hablamos procede del movimiento estudiantil, por lo tanto, ahí se observa un cambio social a partir de un proceso revolucionario. El estallido social produjo esta posibilidad de cambiar o modificar la Constitución. Ahí tenemos otro resultado, otro cambio social que procede de un proceso revolucionario o de rebelión, ¿ya? Eso respecto de las causas del cambio social, ¿ya? Y con esto damos por terminada la clase de hoy y lo dejo invitado para la clase próxima.